En un rincón remoto del estado de Oaxaca, se encontraba el pequeño pueblo de San Isidro, un lugar tranquilo donde las familias vivían de la agricultura y la ganadería. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, la calma habitual del pueblo se vio interrumpida por un ruido poco común. Un lujoso coche negro, un Mercedes-Benz, apareció de repente en el camino polvoriento que llevaba al pueblo. Los habitantes, acostumbrados a ver viejas camionetas o carretas tiradas por caballos, se detuvieron en seco para observar al extraño vehículo. Cuando el coche se detuvo frente a una pequeña tienda de abarrotes, un hombre alto, de unos 40 años, bajó del vehículo. Vestía un elegante traje negro y llevaba gafas oscuras que reflejaban los últimos rayos de sol. Su cabello estaba perfectamente peinado, y el aire de superioridad que emanaba causó murmullos entre los lugareños. «Buenas tardes», dijo el hombre, quitándose las gafas mientras entraba a la tienda. «¿Podría darme un vaso de agua y algo para refrescarme?» La dueña de la tienda, doña Lupita, lo miró con desconfianza, pero finalmente le sirvió un vaso de agua fresca mientras trataba de adivinar quién era y qué hacía un hombre tan refinado en un lugar como San Isidro. En ese momento, don Ezequiel, un hombre mayor del pueblo, que estaba sentado en un banco cerca de la tienda, fijó su mirada en el desconocido y su expresión cambió radicalmente. Era como si hubiera reconocido a un fantasma del pasado. Sin decir palabra, se levantó apresuradamente y desapareció dentro de su casa. El extraño hombre, que más tarde se presentó como Emiliano Vargas, parecía tener un interés particular en una joven del pueblo llamada Isabel, una muchacha conocida por su belleza y su bondad. Isabel, al enterarse de la presencia de Emiliano, quedó fascinada por su elegancia y las historias de su éxito en la Ciudad de México. Sin embargo, nadie sospechaba que la llegada de Emiliano traería consigo una serie de eventos oscuros y sobrenaturales que cambiarían el destino de San Isidro para siempre. Esa misma noche, Emiliano fue invitado a cenar en la casa de Isabel, quien vivía con su padre, don Ezequiel. Aunque don Ezequiel parecía inquieto desde que vio a Emiliano, aceptó la visita por insistencia de su hija. Durante la cena, Emiliano habló con elocuencia sobre su vida en la capital, sobre los negocios exitosos que manejaba y sobre su lujosa mansión en un exclusivo barrio de Ciudad de México. Isabel escuchaba con admiración, mientras que don Ezequiel, con el ceño fruncido, apenas tocaba su plato. Cuando Emiliano se retiró al baño, don Ezequiel tomó a Isabel del brazo y, en voz baja, le dijo: «Hija, ese hombre no me da buena espina. Hay algo en su mirada que me hace recordar cosas malas. No confíes en él». «Papá, ¿por qué dices eso?», respondió Isabel, visiblemente molesta. «Emiliano es un hombre bueno. Ha trabajado mucho para llegar a donde está. Es justo lo que merezco». Don Ezequiel suspiró y no dijo más. Sin embargo, algo en su interior le decía que la presencia de Emiliano era un mal augurio. Esa misma noche, mientras Emiliano descansaba en la habitación de invitados, don Ezequiel no pudo dormir. Una inquietud lo mantenía despierto y decidió salir al patio para despejarse. Mientras estaba allí, escuchó un extraño ruido que venía de la sala.
Se acercó con cautela y vio que el retrato de su difunta esposa, doña Rosa, colgado en la pared, había caído al suelo. Al recogerlo, notó con horror que los ojos en la fotografía parecían llorar sangre. Un escalofrío recorrió su espalda. En ese momento, escuchó un susurro detrás de él, pero cuando se giró, no había nadie. Era como si la casa estuviera tratando de advertirle sobre algo. A la mañana siguiente, Emiliano partió de regreso a Ciudad de México, prometiendo regresar pronto para formalizar su relación con Isabel. Pero la inquietud de don Ezequiel no desapareció. Más tarde, mientras trabajaba en el campo, habló con don Lupe, un viejo amigo y el curandero del pueblo. Lupe, necesito tu ayuda. Hay algo extraño con ese hombre, Emiliano. Desde que llegó, siento que algo oscuro está por suceder. Don Lupe, al escuchar la descripción de los eventos, frunció el ceño. Zacarías, amigo, lo que describes no es algo normal. Déjame investigar, pero por ahora, mantente alerta. Y si puedes, evita que Isabel se acerque a él. Sin embargo, Isabel estaba completamente encantada con Emiliano y pronto comenzaron los preparativos para un gran compromiso. Pero en las semanas siguientes, cosas inexplicables empezaron a ocurrir. Animales de la granja aparecían muertos sin razón aparente. Los cultivos de maíz de don Ezequiel comenzaron a marchitarse, y extraños lamentos podían escucharse en las noches más silenciosas. Fue entonces cuando don Lupe regresó con malas noticias. Ese hombre ha hecho un pacto, Zacarías. Lleva una maldición consigo, y cualquiera que se acerque a él corre peligro. A pesar de las advertencias de don Lupe, Isabel estaba decidida a casarse con Emiliano. Los preparativos para el compromiso se llevaron a cabo rápidamente, y la noticia se extendió por todo el pueblo. Todos hablaban de la suerte de Isabel por conseguir un hombre tan rico y exitoso, aunque algunos vecinos, más supersticiosos, también notaban algo inquietante en Emiliano. El día del compromiso, la casa de don Ezequiel estaba llena de invitados. Emiliano llegó en su imponente automóvil negro, impecablemente vestido, y con una sonrisa que parecía esconder secretos oscuros. Isabel lucía radiante en un vestido blanco, pero don Ezequiel no podía evitar sentirse cada vez más incómodo. En medio de la celebración, doña Socorro, una vecina conocida por sus visiones, llegó de improviso. Nadie la había invitado, pero ella entró sin decir palabra y se dirigió directamente hacia Emiliano. Tú traes algo contigo, algo que no pertenece a este mundo, dijo con voz temblorosa, apuntando a Emiliano. Los invitados se quedaron en silencio, y Emiliano, incómodo pero intentando mantener la compostura, respondió: Señora, creo que está equivocada. No sé de qué habla. Sin embargo, doña Socorro no se movió. Su mirada estaba fija en Emiliano, y de repente sus ojos se llenaron de lágrimas. Vi la muerte detrás de ti. ¡Grito! El ambiente en la fiesta se tornó pesado. Don Ezequiel, sintiendo que ya era demasiado, intervino. Socorro, basta. Esto es una celebración, no un lugar para tus supersticiones. Avergonzada,
La mujer se retiró, pero antes de salir lanzó una última advertencia. Esta unión traerá desgracia. Esa noche, después de que los invitados se marcharon, ocurrió algo que nadie podía explicar. Mientras Isabel y Emiliano se despedían en la puerta de la casa, un viento helado atravesó el patio, y de repente todas las luces de la casa se apagaron. En la oscuridad, don Ezequiel escuchó un grito desgarrador proveniente del lugar donde estaban Emiliano e Isabel. Cuando las luces regresaron, Isabel estaba tirada en el suelo, temblando y llorando, mientras Emiliano intentaba calmarla. «Papá, algo me agarró, algo frío, algo que no era humano», sollozaba Isabel. Don Ezequiel la abrazó, mirando con desconfianza a Emiliano. «¿Qué demonios está pasando aquí?», le espetó al hombre. Emiliano, visiblemente perturbado, negó con la cabeza. «No sé, tal vez alguien quiso asustarnos». Pero don Ezequiel sabía que eso no era una simple broma. En lo más profundo de su ser, sabía que la advertencia de doña Socorro era cierta. Algo oscuro había llegado con Emiliano, y ahora estaba afectando a su familia. Esa misma noche, don Ezequiel decidió tomar medidas. Fue a ver a don Lupe y le contó todo lo que había ocurrido. «Lupe, ya no sé qué hacer. Mi hija está ciega de amor por ese hombre, pero algo dentro de mí me dice que debemos de tener este compromiso». Don Lupe, después de escuchar con atención, se quedó en silencio por un momento. Luego, con una voz grave, dijo: «Zacarías, si Emiliano realmente está maldito, hay pocas cosas que podamos hacer. Pero hay algo que intentaré. Mañana, trae a Isabel y a Emiliano a mi casa. Necesito confrontar esta oscuridad directamente». A la mañana siguiente, don Ezequiel llevó a Isabel y a Emiliano a la casa de don Lupe, un chamán conocido en toda la región por su habilidad para tratar con lo sobrenatural. La pequeña cabaña de don Lupe estaba decorada con amuletos, hierbas colgantes y un altar lleno de velas encendidas. Isabel, aunque aún afectada por el incidente de la noche anterior, no entendía por qué su padre estaba tan decidido a acudir al chamán. «Papá, esto es absurdo. Todo fue solo un susto. No necesitamos esto», dijo, mirando a Emiliano, quien permanecía en silencio, con una expresión seria. Don Lupe los invitó a sentarse y comenzó a preparar un círculo ritual en el centro de la cabaña. «Esto no es para discutir. Si hay algo que no pertenece a este mundo, lo descubriremos aquí y ahora», dijo el chamán, encendiendo incienso y colocando hojas de ruda alrededor del círculo. Cuando todo estuvo listo, don Lupe miró directamente a Emiliano. «Emiliano, quiero que entres al círculo. No haré nada que te lastime, pero necesitamos respuestas». Emiliano dudó por un momento, pero finalmente accedió. Se paró en el centro del círculo, mientras don Lupe comenzaba a recitar cánticos antiguos. Las velas alrededor de la habitación parpadearon y el aire se volvió pesado, como si algo invisible estuviera presionando contra todos los presentes. De repente, Emiliano comenzó a sudar y a respirar con dificultad. «¿Qué está pasando? Esto es ridículo», gritó.
pero sus palabras se ahogaron cuando su cuerpo se tensó y sus ojos se volvieron completamente negros. Isabel gritó, intentando correr hacia Emiliano, pero don Lupe la detuvo. No, él no es quien tú crees que es. El cuerpo de Emiliano se desplomó en el suelo, y una risa gutural y espeluznante resonó en la cabaña, pero no provenía de Emiliano, sino de algo que parecía estar dentro de él. Ustedes son tan ingenuos, dijo la voz, ronca y distorsionada. Don Lupe se acercó con cautela y comenzó a rociar agua bendita sobre Emiliano. La risa se convirtió en un grito desgarrador, y de repente una sombra negra salió disparada del cuerpo de Emiliano, desapareciendo entre las paredes de la cabaña. Cuando Emiliano recobró el sentido, estaba pálido y confundido. ¿Qué fue eso?, preguntó, mirando alrededor. Don Lupe lo observó con gravedad. Eso fue lo que has traído contigo. No eres consciente, pero has estado marcado por algo oscuro desde hace mucho tiempo. Isabel, aterrorizada, abrazó a Emiliano. ¿Pero por qué? ¿Qué hizo Emiliano para merecer esto? Don Lupe suspiró profundamente. No siempre se trata de lo que uno hace, sino de lo que lleva en su linaje o de las promesas que alguien hizo en su nombre. Emiliano, necesito saber más sobre tu pasado y tu familia. Emiliano, todavía aturdido, comenzó a hablar. No sé mucho. Mi padre murió cuando era joven y mi madre nunca quiso hablar de nuestra familia. Lo único que sé es que cuando cumplí 18 años, heredé una gran fortuna, pero desde entonces siempre he sentido que algo me sigue, algo que no puedo ver. Don Lupe asintió con seriedad. Eso explica mucho. Lo que viste anoche y lo que sentimos aquí no es más que el principio. Si no enfrentamos esta maldición, todos estarán en peligro. Don Ezequiel, al escuchar esto, se levantó de su asiento. ¿Qué necesitamos hacer para librarnos de esto? Don Lupe lo miró con preocupación. Hay un ritual, pero no será fácil. Y les advierto, no todos sobreviven a enfrentarse a lo que Emiliano lleva consigo. Esa misma noche, bajo la luz de la luna llena, don Lupe preparó todo para el ritual. Los llevó a un claro en el bosque, lejos del pueblo, donde ningún alma pudiera interrumpir lo que estaba por ocurrir. El ambiente estaba cargado de una tensión indescriptible, y las sombras de los árboles parecían moverse con vida propia. Don Lupe trazó un intrincado círculo en el suelo con sal, sangre de gallo negro y cenizas de hierbas quemadas. En el centro del círculo colocó un espejo antiguo con un marco de oro ennegrecido, que, según explicó, era un portal entre este mundo y el otro. Este ritual no solo expulsará lo que atormenta a Emiliano, sino que también revelará el origen de su maldición, dijo don Lupe mientras encendía velas negras alrededor del círculo. Emiliano, con un semblante serio y cansado, se colocó en el centro del círculo, tal como le indicó el chamán. Isabel y don Ezequiel observaron desde fuera. Sus manos temblaban por el miedo y la incertidumbre. Escuchen con atención. Pase lo que pase, ninguno de ustedes debe cruzar este círculo. Lo que vean o escuchen puede intentar manipularlos, pero no deben ceder, advirtió don Lupe antes de comenzar a recitar cánticos en una lengua desconocida.
A medida que el chamán hablaba, el aire se volvió helado y un viento extraño comenzó a soplar, aunque no había brisa en el bosque. Las llamas de las velas temblaban, pero no se apagaban. El espejo en el centro del círculo empezó a vibrar, como si algo dentro de él intentara salir. De pronto, Emiliano gritó y cayó de rodillas. Su cuerpo comenzó a convulsionarse, y un humo negro comenzó a salir de su boca y nariz. Este humo se dirigió al espejo, que lo absorbió como si fuera un pozo sin fondo. «Resiste, Emiliano», gritó don Lupe, intensificando sus cánticos. El humo negro formó una figura dentro del espejo, un rostro monstruoso, con ojos rojos brillantes y una sonrisa torcida que parecía burlarse de ellos. La criatura habló, su voz resonando como un trueno. «No me llevarán tan fácilmente. Este cuerpo me pertenece como el de su padre». Isabel y don Ezequiel se miraron con horror. «¿Mi padre? ¿Qué significa eso?», preguntó Emiliano con dificultad, intentando mantenerse consciente. La criatura continuó con una risa burlona. «Tu padre hizo un pacto conmigo. Su fortuna, su poder, todo lo que tenía fue gracias a mí. Pero cuando llegó su hora, intentó traicionarme y por eso heredaste su deuda». Emiliano, luchando contra el dolor, gritó: «Yo no pedí nada de esto. No es mi culpa. La sangre siempre paga», dijo la criatura con un tono cruel, mientras intentaba escapar del espejo, golpeando la superficie como si fuera una puerta cerrada. Don Lupe levantó una daga ceremonial y la entregó a Emiliano. «Rápido, corta tu mano y deja caer tu sangre en el espejo. Es la única forma de romper el vínculo». Emiliano dudó, pero al ver la desesperación en los ojos de Isabel y la determinación de don Ezequiel, tomó la daga y se cortó la palma de la mano. Unas gotas de sangre cayeron sobre el espejo, que comenzó a brillar con una luz roja intensa. La criatura dentro del espejo gritó con furia, sus palabras llenas de odio y promesas de venganza. «Esto no termina aquí. Volveré por ti, Emiliano, y por todos los que amas». Con un estallido, el espejo se rompió en 1000 pedazos y el humo negro se desvaneció en el aire. El bosque quedó en silencio, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Emiliano, exhausto, cayó al suelo, pero Isabel corrió a abrazarlo. «Lo lograste. Emiliano, estás a salvo». Don Lupe, aunque aliviado, parecía preocupado. «No es tan simple. Romper el vínculo fue solo el primer paso. Esa entidad fue desterrada, pero no destruida. Siempre buscará una forma de regresar». Don Ezequiel lo miró con seriedad. «Entonces, ¿qué debemos hacer?» «Protegernos. Hay formas de sellar este lugar y mantenerla alejada, pero necesitaré tiempo para prepararlo. Mientras tanto, ustedes deben ser fuertes y no permitir que el miedo los domine, porque el miedo es su arma más poderosa». Esa noche, mientras regresaban al pueblo, Isabel tomó la mano de Emiliano y le susurró: «No importa lo que venga. No dejaré que enfrentes esto solo». Pero en el fondo, todos sabían que la lucha apenas comenzaba. Después del ritual, Emiliano comenzó a sentirse diferente.
Aunque ya no tenía las pesadillas ni sentía la presencia oscura que lo atormentaba, había algo en su interior que no podía explicar. Una sensación de vacío, como si parte de su alma hubiera sido arrancada. Don Lupe les insistió en sellar el claro del bosque cuanto antes, pero también les advirtió que el espejo roto debía ser guardado en un lugar seguro, ya que los fragmentos aún contenían la esencia de la entidad expulsada. Estos fragmentos son como anclas para esa cosa. Si alguien los usa de forma equivocada, podría abrir una puerta para que regrese, explicó. Ezequiel, siempre práctico, decidió guardar los fragmentos en una caja de metal sellada y enterrarlos en una capilla abandonada en las afueras del pueblo. Mientras lo hacía, no pudo evitar notar que uno de los fragmentos brillaba débilmente, como si todavía estuviera vivo. Mientras tanto, en el pueblo, Emiliano e Isabel intentaron regresar a su vida normal, pero pronto comenzaron a notar cosas extrañas. Emiliano descubrió marcas en su piel que no estaban allí antes, símbolos intrincados que parecían grabados como cicatrices. ¿Qué es esto?, preguntó Emiliano, mostrando las marcas a Isabel. Ella lo observó con preocupación. ¿Cuándo aparecieron? No lo sé. Creo que fue después del ritual. No duelen, pero siento como si alguien me estuviera observando constantemente. Isabel insistió en que fueran a ver a don Lupe de inmediato. Cuando el chamán vio las marcas, su rostro se ensombreció. Estas son marcas de conexión. Aunque el vínculo fue roto, la entidad dejó un rastro en tu cuerpo. Es su forma de asegurarse de que no olvide su presencia. ¿Eso significa que todavía puede alcanzarme?, preguntó Emiliano con temor. No de inmediato, pero significa que no ha renunciado a ti. Estas marcas también pueden ser un mapa para encontrarla o para que ella te encuentre a ti. El chamán les entregó un amuleto hecho con hierbas, huesos y piedras negras. Esto puede protegerte, pero debes estar alerta. Si empiezas a notar que las marcas cambian o se expanden, ven a verme de inmediato. Mientras Emiliano luchaba con esta nueva realidad, Isabel comenzó a sentir que alguien lo seguía. Cada vez que salía al mercado o caminaba hacia la iglesia, tenía la sensación de que unos ojos la observaban desde las sombras. Una tarde, mientras regresaba a casa, Isabel vio a un hombre extraño parado en la esquina de una calle. Vestía un traje negro viejo y llevaba un sombrero que ocultaba la mayor parte de su rostro. Sus ojos eran profundos y oscuros, y su mirada parecía perforar su alma. Cuando ella se acercó, el hombre habló con una voz suave pero inquietante. «Señorita, ¿cree que todo terminó? Las deudas de sangre nunca se pagan del todo». Antes de que Isabel pudiera responder, el hombre desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire. Esa noche, le contó a Emiliano lo que había visto. «Creo que era un mensajero de esa cosa. Nos está advirtiendo, Emiliano. Esto no ha terminado. No puede ser. Ya lo derrotamos». Don Lupe dijo que estaba atrapado, respondió Emiliano, aunque en el fondo sabía que Isabel tenía razón. Esa misma noche, mientras ambos intentaban dormir, las marcas en el cuerpo de Emiliano comenzaron a brillar débilmente con una luz roja. Una voz susurrante llenó la habitación.
un susurro que ambos escucharon claramente. Prometí que volvería. De repente, las velas de la habitación se apagaron y la oscuridad se cerró sobre ellos como un manto pesado. Después de aquella noche, Emiliano e Isabel sabían que no podían esperar más. Al día siguiente, acudieron de nuevo a don Lupe, quien ya los estaba esperando como si hubiera sentido que algo estaba por suceder. La marca está despertando, dijo el chamán mientras estudiaba el brillo rojizo que ahora irradiaba de la piel de Emiliano. No tenemos mucho tiempo. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Isabel, aferrando la mano de Emiliano con fuerza. Don Lupe suspiró, como si lo que estaba a punto de decir le pesara en el alma. La única forma de romper completamente el vínculo es enfrentarte a la entidad directamente, Emiliano. Pero esto no será fácil ni seguro. Emiliano sintió que un escalofrío recorría su cuerpo. ¿Qué significa eso? Significa que tendrás que regresar al lugar donde comenzó todo, al claro del bosque. Allí, las energías estarán más fuertes. La criatura estará esperando, pero también será más vulnerable. Isabel interrumpió, su voz cargada de preocupación. Eso es una locura. Apenas logramos escapar la última vez. Lo sé, respondió don Lupe, pero ahora no tienen elección. Si no hacemos esto, la entidad encontrará una forma de regresar por completo y esta vez será mucho más poderosa. No solo los afectará a ustedes, sino a todo el pueblo, tal vez incluso más allá. Esa misma noche, Emiliano e Isabel se prepararon para lo que sentían que sería un viaje sin retorno. Don Lupe les entregó una serie de objetos, velas negras, un cuchillo ritual y un pequeño frasco que contenía un líquido espeso y dorado. Estas herramientas les ayudarán a mantener a la entidad contenida mientras realizan el exorcismo final. Pero deben tener cuidado, cualquier error podría ser fatal. Cuando llegaron al claro, el aire estaba frío y pesado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. El bosque estaba en completo silencio, sin el canto de los grillos ni el murmullo de las hojas. Todo estaba impregnado de una oscuridad antinatural. Don Lupe comenzó a trazar un círculo en el suelo con el líquido dorado, mientras Isabel encendía las velas negras alrededor del perímetro. Emiliano se quedó en el centro, sosteniendo el cuchillo ritual con manos temblorosas. De repente, una risa profunda y gutural resonó en el aire. ¿De verdad crees que puedes librarte de mí, Emiliano? La voz de la entidad resonó desde todas direcciones. No eres más que un peón en este juego. La figura de la criatura comenzó a materializarse en las sombras, con una forma retorcida y ojos como carbones ardientes. Su presencia era tan abrumadora que el suelo temblaba bajo sus pies. Don Lupe gritó: «No salgas del círculo. Es tu única protección». La criatura extendió una mano negra y alargada hacia Emiliano, pero el círculo dorado comenzó a brillar intensamente, deteniéndola. Sin embargo, cada vez que intentaba acercarse, las marcas en la piel de Emiliano ardían como fuego, haciendo que gritara de dolor. «Debes cortar el vínculo», le indicó don Lupe, señalando el cuchillo. Emiliano levantó el cuchillo con dificultad. Sus manos temblaban mientras las palabras de la criatura lo atormentaban. «Si me destruyes,
Emiliano, te llevarás algo más contigo. Parte de ti ya es mía. Isabel, al ver que Emiliano dudaba, gritó desesperada. Hazlo, Emiliano. No te dejes engañar. Reuniendo todo su valor, Emiliano tomó el cuchillo y lo hundió en el suelo en el centro del círculo. Un grito ensordecedor salió de la criatura, y una onda de energía oscura explotó en todas direcciones, lanzándolos a todos al suelo. Cuando Emiliano abrió los ojos, el claro estaba vacío, como si nada hubiera pasado. Las velas se habían apagado y el círculo dorado había desaparecido, pero las marcas en su piel seguían allí, aunque ya no brillaban. Don Lupe los miró con expresión sombría. Hemos sellado a la criatura, por ahora. Pero Emiliano, lo que dijo es cierto. Parte de ti sigue conectada a ella. Nunca podrás olvidarla completamente. Mientras regresaban al pueblo, Emiliano e Isabel sabían que, aunque habían ganado esta batalla, la guerra aún no había terminado. Los días pasaron lentamente en el pequeño pueblo, y aunque la calma parecía haber regresado, Emiliano e Isabel sabían que algo había cambiado. Don Lupe les había advertido que aunque la entidad estaba contenida, su presencia podía seguir acechándolos en los rincones más oscuros de sus mentes. Una noche, mientras Emiliano dormía, soñó con el claro del bosque. En su sueño, estaba de pie frente a la criatura una vez más, pero esta vez no parecía hostil. Su voz resonó, tranquila pero perturbadora. Siempre estaremos conectados, Emiliano. No importa cuán lejos corras, cuántas veces me enfrentes. Una parte de mí está en ti, y una parte de ti está en mí. Se despertó de golpe, bañado en sudor frío. Miró su brazo y vio que las marcas brillaban débilmente, como cenizas aún encendidas. No dijo nada a Isabel, pero en el fondo sabía que la batalla no había terminado del todo. Por otro lado, Isabel comenzó a notar cosas extrañas en su vida diaria. Sombras que no parecían corresponder a ningún objeto, susurros apenas audibles en el silencio de la noche. Trató de ignorarlos, de convencerse de que eran solo producto de su imaginación, pero una sensación persistente de ser observada nunca la abandonaba. Don Lupe, desde su humilde choza, observaba las estrellas en el cielo. Sabía que el vínculo entre Emiliano y la entidad nunca podría romperse por completo, y temía que, algún día, la criatura encontrara una forma de regresar. Pero también sabía que los lazos del amor y la valentía podían ser una fuerza poderosa contra la oscuridad. El bosque permaneció en silencio, como si también esperara. ¿Había realmente terminado todo, o solo era una pausa antes de que algo peor despertara? La respuesta, quizás, estaba enterrada en las sombras, esperando al próximo valiente, o al próximo desafortunado que decidiera buscarla. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Crees que Emiliano podrá librarse definitivamente de la criatura? ¿O la conexión entre ambos terminará arrastrándolo a un destino oscuro? Déjame tus teorías y reflexiones en los comentarios. Recuerda suscribirte a mi canal, Historias de Terror, para más relatos que te dejarán sin dormir. Nos vemos en el próximo vídeo, si te atreves.